Y ellos querían poner en la planta que tiene Martínez, el data center que tienen ahí en Martínez, en Irigoyen, unos paneles solares solamente para que la gente lo viera del lado de la calle, nada más. Eso generaba unos más o menos 5 kilowatts en potencia instantánea, que servían para alimentar la iluminación de un bloquecito de oficinas, nada más, era para eso. Pero no era el beneficio de lo que extraían, de la energía que extraían, sino era una cuestión de marketing. IBM está en la energía renovable. Y estas baldosas, este uso también, yo se lo comenté la semana pasada, puede no ser el hecho de extraer la energía y decir, bueno, puedo alimentar, porque en definitiva, cargar un celular o iluminar con LEDs no influye en la factura mensual. Pero sí es una cuestión de marketing, ¿no? Entonces, un edificio de Catalina, de donde fuera, tener estas baldosas para decir, bueno, cargamos 2 celulares, no importa, pero lo hacemos con energía limpia por la gente que pasa, y para eso, nada más. Había un caso también fuimos a ver a una gente de Redlink, que están ahí en Bullar, enfrente de la plaza, Bullar y Tucumán, y ellos querían que desde la plaza que está enfrente se vieran los paneles solares en una parte donde tienen una especie de balconcito y poner paneles solares ahí solamente para que la gente lo viera de afuera. Entonces Redlink estaba en la energía limpia y lo querían poner, esto sí, para hacer tótems para cargar celulares para el personal, nada más que para eso. Entonces, para adentro es poca la energía que se puede generar. Frente a lo que consume un data center, es nada. Entonces se necesitarían 5 generadores eólicos para alimentar un data center como el de IBM. Pero a nadie le importa, porque el negocio está por otro lado. Es más de marketing que lo que cuesta la energía. Entonces, hay contratos mayoristas, la ley, que no me acuerdo el número de esta ley, que establece que las empresas tienen que ir convirtiendo de energía tradicional a energía renovable, que eso ya está Camesa, la que ya se encarga de hacer esa mezcla y ya está. Entonces la factura mensual, dicen, parte está pagando energía renovable y parte no, es lo mismo. En definitiva, no pasa por ahí el negocio de cuánta energía yo puedo extraer, pero quizás sí en el tema de marketing, una cuestión de imagen, o como decís vos, muy inteligentemente, tener datos. ¿Cuánta gente circula? Es buenísimo. Y ver la densidad por donde la gente circula, puede haber atracción para poner comercios para esas zonas que son más, que tienen más circulación que otras. O sea, puede costar más un puesto de un lado que de otro. O sea, puede haber muchos beneficios. Así que tu observación me parece muy inteligente. No sé qué opinan Iglesias, Maraggi o La Torre acerca de esto. ¿Están? Hola, Sí. sí, ahí se conectó. Sí, hola, yo soy Paula. Ahí está, Pau. ¿Qué tal, Y Paula? se me corta cada tanto, así que no sé si se me va a escuchar todo, pero bueno, habíamos averiguado eso de los datos. Esta empresa de Inglaterra que se llama Pavegen lo estaba comercializando así también como una forma de vender los datos de la gente que pasa por las baldosas, pero habíamos averiguado un poco, la verdad que no tanto y desconocemos bastante cómo es el tema ese de cómo se obtienen los datos a partir de la baldosa. Para eso La están los verdad que electrónicos que te pueden ayudar. exacto. Pero sí, otra idea, o sea, la verdad que lo habíamos pensado más enfocado en la energía, pero económicamente no es nada rentable, así que estaría bueno enfocarlo más por el lado de venderlo a las empresas y ya sea por tema publicitario o también para vender datos, sería otro negocio. Pues, Pero bueno, claro.
Dentro de lo que es la idea, tiene que buscarle la vueltita a esa idea como para tratar de no entusiasmarse con la idea original, sino que puede tener alternativas. Y uno lo que tiene que hacer es evaluar esas alternativas. Es lo que expliqué la semana pasada. Se llama prospección tecnológica, donde uno tiene que no enamorarse de la idea como está, sino buscarle la vuelta para que distintas vistas de la misma idea te pueden generar distintos tipos de negocios, ¿no? ¿Alguien tiene algo más que acotarse acerca de sus proyectos o de proponer un proyecto para que veamos todos juntos como modelo? Si no, empiezo, por otro lado. Bueno, vamos a mostrar la pantalla. Absolutamente todas las empresas, y más las de tecnología, están obligadas a innovar, porque si no caen en la obsolescencia. Empresas de automotrices, farmacéuticas o lo que fuera. Todas tienen que innovar en algo, porque si no todo lo que fabrican va a caer en obsolescencia en algún momento. Dentro de los tipos de proyectos que nosotros podemos tener, pueden ser proyectos comerciales para el mercado de consumo, por ejemplo, fábrica de televisores, fábrica de autos, proyectos para gobierno, una represa, algo que sea muy específico para el área de gobierno, en el caso de Estados Unidos, un satélite o lo que fuera, proyectos especiales, innovaciones e innovaciones disruptivas. Todos estos proyectos, absolutamente todos estos, tienen un factor común, que es la financiación. Y ver si estos proyectos a alguien les resulta rentable o no. ¿Qué son esos proyectos especiales? Y hacer una nave que vaya hasta Saturno, que saque una foto y se la mande a la NASA para hacer investigación, o un robot que va a Marte y hace muestras, o el Hubble para sacar fotos, o lo que fuera. Esos son proyectos especiales que son únicos. No es que yo voy a poner una fábrica de telescopios espaciales. Hago uno, cuanto mucho un backup, y haré dos por las dudas, pero no más que uno. Entonces, el gobierno o la agencia de la NASA encarga a alguien que es el contratista, y el contratista es el que hace el proyecto y es el que gana dinero. La NASA no gana dinero con esto, porque es un fin, digamos, superior, que es la investigación. Entonces, no importa el dinero gastado por la NASA, pero sí le importa al fabricante cómo tiene que armar su proyecto para hacer ese proyecto único, porque él tiene que ganar dinero con eso. Entonces tiene que saber costear y ponerle un precio de venta a ese proyecto. Es muy infantil, insisto con esto, la visión que tienen muchísimos de al principio del proyecto decir cuánto va a costar lo que voy a hacer. Y no sé cuánto va a costar. Entonces, ¿cuánto me costaría hacer un telescopio espacial? Y no sé, puede costarme 1.000 millones, 10.000 millones, no tengo idea. Entonces, tanto el que pregunta cuánto puede costar como el que responde prematuramente cuánto costaría, ambos es una posición muy infantil. No está bien, no está bien el que pregunta y tampoco el que responde rápido. La respuesta sería, déjame armar un anteproyecto y yo te voy a poder decir cuánto costaría. ¿Qué son las innovaciones disruptivas? Son aquellas modificaciones o modelos de utilidad o algo que provocan que tiemble el estado actual y cambie algo. El primer teléfono celular que vino, que era una valija, fue disruptivo. Ese teléfono fue algo que cambió la vida a todo el mundo. Piensen que antes la gente no tenía teléfono acá en Argentina y había colas de años para tener un teléfono en la casa. Este aparato logró que
se extinguiera ese deseo terrible por tener un teléfono en la casa, porque tenía la movilidad. Está bien, al principio era caro, sí era caro, pero daba una solución. Piensen que en el campo había pueblos chicos donde había un solo teléfono para 500 habitantes. Entonces, cuando llamaba a alguien a la central, iba alguien corriendo hasta la casa de otro y decía, che, te están llamando por teléfono. Entonces iban corriendo a atender el teléfono y el teléfono era público, era un teléfono. Caso real. Entonces, puedo decir hasta el nombre del pueblo. Y esto fue hasta el año 80 y pico. No es que estoy hablando del año 42, hasta el 80 y pico. Quiere decir que este aparato, bien salió, tuvo una penetración enorme en aquellas zonas donde no existía la posibilidad de comunicarse. Luego hubo variantes, pero acá tenemos el primer iPhone, que fue disruptivo también. O sea, era un teléfono, pero en lugar de ser un teléfono tradicional que tenía unas teclitas y me llamaba, hablaba por teléfono, este aparato dio otra solución. Y tenía una modalidad diferente, no tenía teclas, era algo que motivó. Bien, a partir del invento del iPhone, el primer iPhone, se generó toda una línea después que la conservaron hasta el día de hoy. Pero mientras estaba esta movida, salió este aparatito, que era el StarTAC. Entonces decir, pero si la tecnología estaba atendiendo a esto, al iPhone, ¿cómo se le puede ocurrir a Motorola hacer esta cosa? Bueno, fue el celular con tapita. ¿Por qué? Resulta que Motorola hizo una encuesta a todos los ejecutivos y los ejecutivos en ese momento usaban este tipo de teléfonos, este que está acá, o los teléfonos que eran con batería muy voluminoso que se usaban tipo cartuchera de cowboy. Entonces, los ejecutivos dijeron, yo necesito algo que me lo pueda poner en el bolsillo y que yo pueda hablar cuando quiero. Entonces, mientras la tecnología en ese momento estaba para un sistema de comunicaciones que hacía bajo consumo de la batería, que se llamaba CDMA, Motorola saca un teléfono analógico que costaba $2.000 al principio, pero logró vender 1 millón de teléfonos en menos de una semana, ¿no? De este startup. Fue un éxito rotundo. La batería creo que duraba 3 horas, pero no le importaba a nadie. Era chiquito, entraba en un bolsillo y era elegante. Bien, eso fue disruptivo también. Entonces, a veces, sobre lo que existe, puede haber una innovación, una modificación de lo que existe, que lo que hace es generar algo que sea disruptivo. Otra cosa disruptiva fue agregar una cámara a un teléfono. ¿A quién se le podía ocurrir sacar una foto de mala calidad con un teléfono? Que fueron los primeros teléfonos con cámara. Sin embargo, hoy lo que uno compra es una cámara con la cual puedo hablar por teléfono. Se invirtió. O sea, yo ya no estoy comprando más un teléfono, estoy comprando una cámara. X megapíxel, 3 cámaras, 5 cámaras, 8 cámaras, que hagan 3D, lo que quiera. Pero es un teléfono. Pero hoy es más una cámara que un teléfono. Quiere decir que hay muchas innovaciones. Este fue, por ejemplo, del tamaño de una tarjeta SD de memoria. Intel sacó toda una computadora con Linux adentro, tenía conectividad Wi-Fi y Bluetooth, y esto se usaba para hacer lo que se llamaba que era usable, ¿no? Entonces se hizo ropa de vestir, ropa deportiva, con este chip que era una computadora, y con el cual vos te podías comunicar vía Wi-Fi o Bluetooth, y entonces te sacaba parámetros del cuerpo. Bueno, que fue una innovación enorme, duró 2 años y se extinguió. O sea, no hubo una penetración, una percepción del mercado que vea esto como una oportunidad. Realmente era revolucionario tener esto como para usarlo para cualquier aplicación. Pero sin embargo, no
no fue interesante. Pero acá tenemos la primera IBM PC que fue disruptiva en su momento. O sea, la Apple II, que competía en este mismo año más o menos, en el año 82, no era una computadora, era algo que se podía jugar. Pero el concepto de sistema operativo, de computadora, que venía de la computadora grande y la bajaron en la IBM PC, fue realmente disruptivo, porque le permitían a cualquiera tener una verdadera computadora en su escritorio. Y otra cosa que hizo IBM fue entregar los planos, lo que llamaba el Open Machine, para que cualquiera la pudiera copiar. Entonces ahí empezó la industria del clon de IBM. Entonces era la IBM compatible. Entonces vos comprabas una computadora marca IBM o comprabas un clon que era IBM compatible. Entonces, no solamente que fue disruptivo el hecho de tener una computadora con un concepto de sistema operativo profesional arriba de un escritorio, sino que además permitió toda una enorme industria que soportó sobre la misma estructura y los mismos planos que fabricó IBM para generar lo que hoy conocemos, ¿no? Luego vinieron las laptops, vinieron las Palm y vinieron las computadoras modernas, pero más que nada, esto fue lo disruptivo. Esto y esto fueron disruptivos. La notebook, la laptop en su momento, también fue disruptivo, porque ya tenía una computadora que la podía llevar a cualquier lado. Ni hablar del iPad, que generó otra nueva innovación que fue disruptiva. El robot con el que puedo hacer cirugía, los ecógrafos 2D, 3D, 5D, 8D para ver bebés, todas estas son innovaciones disruptivas. Quiere decir que las empresas, si invierten recursos económicos en investigación y desarrollo, se pueden obtener resultados que sean innovaciones. El tema es, ¿valdrá la pena o no valdrá la pena avanzar en esta idea que se me ocurre? Invertí mucho dinero en investigación y desarrollo, ahora, ¿vale la pena esto? Bueno, esas son las oportunidades. Y acá es donde yo le voy a dar mi visión, después de muchos años que hago proyectos y que soy docente de proyectos y que además hago proyectos en forma particular. ¿Cuál es la visión que yo tengo? Que quizás puede diferir de la visión que tienen los industriales en esto. Como ya dijimos en la semana pasada, uno tiene una idea, pero esa idea tiene que tener un objetivo, si no solamente una idea. Si el objetivo es un capricho, es decir, yo la quiero hacer sí o sí porque no me importa, porque es mi idea y la quiero hacer, eso es un hobby, no es un proyecto. Para que sea un proyecto, tiene que tener un punto en el cual yo decidir un resultado de ese proyecto, porque si no, no hago un proyecto porque sí. Por ejemplo, tengo una idea, quiero tener un hijo. Bien, puede ser una idea, tener un hijo, o puede ser, sí, bueno, yo quiero tener un hijo dentro de 3 años. Entonces, eso me exige a mí, porque ya es un proyecto, no es una idea, hacer las cosas adecuadas para que en el plazo de 3 años yo tenga un hijo. Y yo veo, a medida que va pasando el tiempo, si no logro el resultado deseado, tendré que ver cuáles son los factores de corrección que yo tengo que hacer para lograr tener el objetivo deseado al principio, que yo me propuse. Quiere decir que en el medio de esa línea de tiempo, cuando yo me pongo un objetivo temporal, voy a hacer que, a medida que me acerque a ese objetivo temporal, veo si voy cumpliendo o no voy cumpliendo el objetivo de mi proyecto. A eso se le llama proyecto y no a solamente una idea. ¿Ok? Pero para este proyecto necesitamos al principio dedicarles un rato de tiempo, que puede ser 2 meses, 3 meses, 5 meses, lo que nosotros necesitemos, para responder una serie de preguntas. A eso lo llamamos anteproyectos, que es el estudio de factibilidad.
Vamos a responder unas preguntas que las vimos la semana pasada, pero este anteproyecto tiene que ser, digamos, la base que soporte con toda la documentación necesaria para que yo, en algún momento del tiempo, que es un hito, tome la decisión de decir, bueno, en este momento, ¿qué hago? ¿Me largo a hacer el proyecto o no me largo a hacer el proyecto? Porque hasta ahora hice un estudio. Este estudio me va a responder una serie de preguntas y además, habiendo hecho un análisis de riesgos interesante, yo voy a poder decidir casi con certeza si este proyecto va a ser exitoso o no va a ser exitoso. Y de qué manera yo tendría que hacerlo para que sea exitoso. Ese es el resultado del anteproyecto y el estudio de factibilidad. Si no hacemos esto, lo más probable es que nos equivoquemos. Sería un hobby o un entusiasmo, pero no sería un proyecto. Luego de este momento de decisión, que es un hito, tenemos que decidir si lo hacemos o no lo hacemos. Si decidimos de que lo vamos a hacer, lo que viene ahora ya es el desarrollo técnico del proyecto. Pero no, hasta este momento no decidimos poner un solo peso. En la primera parte, hasta este hito, todo esto es teórico. Costo mío, pensar y dedicarme a investigar. Pero nada más que eso. No hay un costo económico que yo endeude de alguna manera al emprendimiento para hacer el anteproyecto. Es riesgo mío. Ahora bien, también es mi riesgo este momento de decisión para saber si lo hago o no lo hago. Porque tengo que estar muy seguro de no equivocarme en estas preguntas que respondí para saber si este momento de definición es el momento o si tengo que invertir un poco más de tiempo. Una vez que tomo la decisión y digo que sí, que el proyecto vale la pena, hago el desarrollo técnico del proyecto. Esta parte es la que ya me va a insumir una inversión. Y la startup empieza acá, donde yo tengo que ver de dónde saco los fondos para empezar a desarrollar mi proyecto. Una vez que yo termino el desarrollo de este proyecto, sigue el desarrollo ya industrial y comercial, o sea, el que llama el delivery del proyecto. Entonces yo tengo una etapa de desarrollo, que es hacer el modelo de concepto, hacer un prototipo, hacer lo que fuera, como para demostrarme que lo que yo hice en el estudio de factibilidad es posible hacerlo bajo las condiciones que me dio el resultado del estudio de factibilidad, y en ese momento yo voy a tener un prototipo, un modelo de concepto para ponerlo en producción. Y ahí es donde empieza ya la segunda inversión. La primera inversión fue en el desarrollo del proyecto. En este momento yo necesito dinero, y acá necesito mucho más dinero porque tengo que hacer el desarrollo industrial. Estos dos eventos me lo va a dar esta parte que lo llamamos el estudio de factibilidad económico, que es cuánto costará y si será rentable. Me va a decir cómo tengo que hacer esas inversiones, en qué momento las tengo que hacer y de qué manera para que el proyecto en este momento sea rentable. ¿Cómo voy a saber si es rentable? Yo me fijo un objetivo económico. Digo, bueno, yo quisiera ganar 3 millones de dólares. ¿En cuánto tiempo? En 3 años. Bueno, listo. Eso es un proyecto. Ahora, todo lo demás lo tengo que armar en función de lo que yo quisiera ganar, que son los 3 millones de dólares en 3 años. Si estas preguntas de acá me dicen, mira, es imposible que vos puedas ganar 3 millones de dólares en 3 años, entonces tendré que replantear mis objetivos. ¿Será 1 millón? ¿Será 500.000? ¿Serán 100.000 pesos? Lo que fuera. Pero este estudio de factibilidad es el que me va a decir a mí cuánto podría hacer con los recursos que yo dispongo lo que yo podría tener como utilidad acá.
Una vez que yo tengo esto armado, recién en ese momento puedo decir cuál sería el precio de venta de mi producto. No antes. Porque hasta no tener esto resuelto y saber de qué manera yo tendría que hacer las inversiones y en cuánto tiempo yo voy a poder recuperar esa inversión, yo no sé cuál sería el precio de venta. Porque en definitiva, lo que es el desarrollo comercial de un proyecto no es más que tener proveedores a los cuales yo voy y le compro materia prima, la tengo que elaborar y se la vendo a un cliente y el cliente me va a pagar por ese producto que yo le vendí. Es tan simple como eso, pero ¿dónde está lo complicado? Yo para poder comprar la materia prima tengo que tener dinero. En función del número de unidades que yo voy a poder fabricar, no las que quisiera fabricar, porque yo para poder fabricar necesito un espacio, necesito gente, y eso también requiere dinero. Entonces, frente a la cantidad de dinero que yo puedo destinar a este proyecto, es la magnitud de la empresa que yo puedo armar o la magnitud del emprendimiento industrial o lo que fuera que yo puedo armar. Entonces, en función de la capacidad de planta que yo voy a poder armar, es la cantidad de unidades que yo voy a poder fabricar. En función de esa cantidad de unidades que yo voy a poder fabricar, va a ser que las unidades por su precio de venta van a ser los ingresos que yo voy a tener. N por P, son dos variables. N número de unidades diarias, mensuales o anuales, por P el precio de venta. Quiere decir que yo necesito dinero para primero comprar materia prima, para fabricar N unidades en el primer mes, la primera semana, lo que fuera, como yo haga mi diagrama de tiempos. Fabrico, eso me va a llevar un tiempo, lo tengo que probar, todo esto tengo que hacer un testing de lo que yo hice, a ver si el resultado es adecuado, y recién en ese momento yo puedo entregárselo a mi cliente. Pero quizás no sea que el cliente esté esperando que yo se lo entregue, quizás tengo que ir a buscar a mi cliente. Por lo tanto, yo puedo hacer que tenga la mercadería en mi stock y el cliente todavía no apareció. Pero de la prima hasta este momento pasó un determinado tiempo, quiere decir que yo puse plata, yo compré materia prima, fabriqué, pagué sueldos, pagué alquileres, pagué gastos y todavía no vendí nada. Y llega mi primer cliente. Entonces le entrego una unidad. Pero yo esperaba vender 10 y vino uno. Entonces tendré que desesperarme para vender esas 10 unidades, las 9 que me quedan. Entonces, ¿qué hago? Tengo que invertir más dinero para hacer publicidad o poner vendedores para que me conozcan de alguna manera para poder vender 2, 3. Entonces, de las 10 que yo pensaba vender, vendí 3. Me quedaron 7. Ya llega el segundo periodo, digamos el segundo mes. Yo en el primer mes pensaba vender 10, pero vendí 3. Esas 3 que vendí, el cliente, yo le facturé y él me dice, yo te lo voy a pagar 30 días, pero yo necesito la plata ahora porque yo ya pagué la materia prima, pero yo te voy a pagar dentro de 30 días. Y cuando te paga con un cheque diferido a 30 días más. Quiere decir que vos vas a cobrar días después que le cobraste y la diferencia de que vos cobraste el primer producto que le vendiste, vos compraste esto 3 meses antes y lo cobraste 2 meses después. Quiere decir que está 5 meses de diferencia entre que vos pusiste la plata y pudiste cobrar algo. Quiere decir que eso también hay que pensarlo en esta evaluación y la factibilidad económica. El diferimiento que hay entre que yo necesito el dinero y yo puedo recuperar ese dinero. Quiere decir que la velocidad con la que me tiene que entrar el dinero tiene que ser mayor a la velocidad con la que se me está yendo. Porque si no, yo sigo poniendo dinero y no lo puedo recuperar. Entonces el proyecto nunca va a ser viable. Eso ya lo vamos a ver después, más adelante, pero yo ya me estoy adelantando. Quiere decir que para yo tener un objetivo, decir, quiero ganar tanto, tengo que armar las cosas para que
el número de unidades por el precio de venta tiene que ser real en función de la capacidad que yo tengo de fabricar. Entonces, si N, que es el número de unidades, para que pueda ganar 3 millones de dólares, me da 1.000 unidades por mes y yo puedo fabricar 10, obviamente el proyecto no es viable. Salvo que yo fabriqué 10 y multipliqué P por 1 millón, entonces ahí sí, yo vendo 3 y entonces a 1 millón tengo los 3 millones. Pero no es así. Quiere decir que las dos variables que yo tengo para jugar son el número de unidades, que va a depender de mi capacidad de fabricación y de producción, y P va a ser el precio de venta, que va a ser la resultante de lo que yo quiero ganar en el periodo que yo tengo determinado, dividido el número de unidades que yo pueda tener. Entonces, ese sería el razonamiento más o menos lógico de cómo sería el planteamiento de cuando me dicen, ¿cuánto costaría? No tengo idea. Déjame ver cuánto va a costarte, ¿no? Entonces, eso es lo que uno tiene que aprender y quizás sea una visión un poquito diferente de lo que generalmente se plantea. Lo que generalmente se plantea es, tráeme cuál es tu modelo de negocio y cuánto será el precio de venta. No tengo idea ni cuánto es mi modelo de negocio, ni cuánto es el precio de venta, porque es una innovación disruptiva la que yo estoy haciendo. Estoy haciendo una innovación, soy ingeniero, no soy comerciante. No estoy importando guardapolvos y estoy vendiendo guardapolvos. Entonces mi modelo de negocio ahora para el COVID-19 es vender guardapolvos para enfermería. No ese es el objetivo. Quiere decir que como nosotros estamos en ingeniería y vamos a hacer proyectos innovadores, no es fácil determinar ni cuánto va a ser mi mercado, porque es una innovación, puede ser 5 por año, 50.000 por día, no tengo idea, no sé, depende de cómo la gente lo perciba. Dice, y hace un estudio de mercado, y no es fácil hacer un estudio de mercado. Entonces, vivamos en la realidad. Acá nosotros lo que tenemos que hacer es, con poco dinero que tenemos que hacer un proyecto lo más rentable posible. Entonces, esas definiciones de genios que te plantean cosas que son irreales, o pueden servirle para Coca-Cola, para Unilever, para Procter & Gamble, pero no para nosotros. ¿Está? Entonces, decir, bueno, encargarle una encuesta de mercado y listo, entonces vas a saber en 60 días cuánto sería la proyección y la penetración del mercado, todo verso. Eso servirá para grandes empresas, pero no para nosotros, que somos innovadores, vamos a hacer una startup y somos emprendedores. Quiere decir que esta visión es un poquito diferente a lo que generalmente se plantea en lo que son los proyectos de inversión, ¿no? Por esto, esta visión que yo les doy es lo que yo aprendí de mi vida real de toda la vida. Entonces, yo lo veo un poco diferente porque yo lo veo un poco más realista a esto. Entonces, esto es lo que tenemos que hacer al principio, que sería lo primero que tienen que hacer ante un proyecto que se les ocurra. Es la idea, poner un punto donde nosotros decidimos que tenemos que tener un beneficio, ese beneficio cuánto es, cuantificarlo, cuánto quiero, 3 millones de dólares, una Ferrari, ir a vivir a la Polinesia, comprarme una isla, no sé, algo tengo que definir. Bueno, entonces tengo que hacer las cosas para eso. Si cuando yo hago la factibilidad me dice que es imposible, bueno, tendré que sacar la Ferrari, tendré que sacar la isla y tendré que empezar a recortar y me quedaré con lo que sea posible. Entonces, ahí veo si la idea, por más brillante que parezca, yo soy capaz de hacerla, esa idea. Entonces ahí puede ser que yo necesite asociarme con alguien. Y ahí es donde surge ya la creatividad del que maneja el proyecto. Uno puede tener una idea, pero a veces necesita un socio capitalista o alguien que me dé un empujón. Banco es diferente, es difícil, pero supongamos que en otro país puede ser un banco, pero generalmente es un socio capitalista.
Entonces ahora tenemos que tener el concepto de sociedad. Ya no soy más yo solo, el emprendedor, sino que es una sociedad y tenemos que juntarnos dos, hacer papeles, registrar esos papeles en donde corresponda, y ahora somos una sociedad. Puede ser una sociedad anónima, puede ser una sociedad de responsabilidad limitada, una sociedad de hecho. Hay diferentes figuras legales, pero tenemos que tener papeles porque vos pusiste la plata y yo puse la idea. ¿Cuántos de cada uno? Y bueno, 50-50, 60-40, dividiremos, en algo nos pondremos de acuerdo. Entonces somos socios. Entonces ahí cambia el concepto. Entonces, para que este señor venga y ponga la plata en mi proyecto, lo tengo que convencer de que acá, en este momento, yo le voy a poder hacer ganar 3 millones de dólares, como yo le dije que podía. Entonces, si no, no me va a venir a poner plata. El señor va a poner la plata en un banco y se queda tranquilo. Para que arriesgue su dinero en nosotros, le tenemos que demostrar que nuestro proyecto tiene el potencial para ser rentable. Entonces, cuanto mejor hagamos este estudio de factibilidad y este anteproyecto, que le podamos mostrar y le podamos convencer de que hicimos el esfuerzo intelectual para demostrar que este proyecto puede ser rentable, vamos a ser capaces de quizás conseguir un socio que nos pueda ayudar a hacer este emprendimiento. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? ¿Alguno que hable? Bueno. Sí, se escuchó, perfecto. Sí. Entonces, este momento de decisión es el que nosotros tenemos que saber qué es lo que vamos a hacer. Si vamos a llevarlo adelante, si no, qué es lo que tenemos que hacer para cambiar esto, porque si me dice que no, quizás yo cambie algo y ahora sea así. Entonces, lo que nos vamos a buscar es a dar la metodología para responder estas preguntas y tomar esta decisión en este momento. En los trabajos prácticos ustedes se van a encargar de la parte anterior, de la parte posterior, que es el desarrollo técnico del proyecto. Por eso lo que yo les enseño acá es esta parte. Es vital y absolutamente importante que lo entiendan, porque todo lo que vayan a hacer en su vida va a necesitar de este estudio de factibilidad. Absolutamente todo. Porque si ustedes no pueden cuantificar la aventura en la que se van a meter, se pueden llegar a equivocar. Entonces, yo les dije la semana pasada que de 100 proyectos que empiezan, pasan al segundo año solamente 5 y al tercero 2. Esos 95 que fracasan es porque en algo se equivocaron en esta primera parte. O no la hicieron, o la hicieron incompleta, privilegiaron el corazón y la idea antes que un razonamiento lógico, pero en algo se equivocaron en esta parte, porque si uno lo hace bien, este hito te va a determinar si es posible o no es posible hacer. Ojo, nadie puede prever, y por más que uno haga un mapa de riesgo, que va a venir una pandemia y vamos a estar sin facturar durante 2, 3, 4 meses. Nadie absolutamente lo puede evaluar. Pero si nosotros ahora que aprendimos que puede ser posible, en nuestro mapa de riesgo que hagamos de acá en el futuro, vamos a poner una estrellita que va a decir, ¿y si hay una pandemia y tenemos 4 meses sin poder venderle a nadie? Entonces ahí también tenemos que tener una posibilidad, porque ya aprendimos. O sea, ya deja de ser un riesgo para ser un problema. Ya dejó, no era algo utópico, nos está pasando. Como nos está pasando, tenemos que aprender de esta experiencia. No lo veamos como una cosa terrible, sino que es una experiencia que tenemos que vivir, y el resultado de esto que va a suceder y que está sucediendo nos tiene que servir para hacernos más inteligentes, darnos cuenta de qué es lo que tenemos que hacer para hacer las cosas bien. Entonces, vamos a concentrarnos en la clase teórica, en este estudio del anteproyecto y de los estudios de factibilidad.
En las clases prácticas ustedes se van a encargar del desarrollo técnico del proyecto, pero cuando hagan esto en las clases prácticas, cuando le digan, hagan la evaluación del proyecto, el proyecto no es esto, no es este cuadradito que está acá. Ay, disculpen, no es el cuadradito el proyecto es todo, esto es el proyecto. ¿Está? Completo. No es solamente el desarrollo técnico de un mes y medio de un prototipo. Eso no es un proyecto. El proyecto es el todo. Es desde la idea hasta que yo gane plata. Eso es el proyecto. Entonces, tengan bien en cuenta que cuando se les pide la evaluación económica, no bajen del campus o de donde sea, de la nube, trabajos profesionales anteriores, porque hay errores y hay muchos errores. Alumnos que no vinieron a mi teórica, alumnos que no me hicieron caso, y que cuando llegan a la defensa final, ahí se ven las debilidades, porque no hicieron lo que tienen que hacer, y es más, de hecho, muchos proyectos hubieran sido muy rentables, pero se equivocaron al hacer el estudio de factibilidad. Y lamentablemente eso se ve en el día de la defensa, cuando ya se reciben. Así que háganme caso, porque esta metodología les va a ayudar para hacer cualquier cosa en el futuro. ¿Ok? Bueno, vamos a cortar la presentación de... Y ahora quisiera escucharlos a ustedes. ¿Alguien que hable? O Maraggi o Iglesias. A ver, que ellos tienen una visión diferente del lado industrial. A ver, ¿qué opinión tenés? Hola. Hola, ahí está. Hola. No, lo que nosotros estábamos viendo, lo que me pareció más importante es como el hecho de la visión general del proyecto y no solo quedarnos en el anteproyecto. Nosotros ahora estamos como muy concentrados en el anteproyecto, estamos ya hace un mes y nos pasa un poco eso de como estar medio atascados con la idea e intentando haciéndola funcionar. Y estamos intentando que no nos pase lo que dijiste de llegar al final y darnos cuenta que estaba mal hecho toda la parte financiera y eso. No, nada, principalmente es eso lo que más ahora estamos intentando enfocarnos, por eso también vinimos acá a ver si nos podían ayudar a repensar un poco el proyecto. No sé si Pau tiene alguna otra idea. Bueno, la idea es hacerlo de una manera diferente. O sea, mi mensaje es diferente, entonces lo sé. Y tratemos de abrir la cabeza y no centrarnos en repetir ideas o repetir conceptos porque me lo dijo fulanito. Ni siquiera lo que digo yo. Alguno tiene que pensar, abrir la cabeza y pensar y escuchar una posibilidad, escuchar otra, y pensar, decir, bueno, a ver, ¿qué es lo lógico para mí? ¿No? Porque primero uno tiene que liberarse de todo tipo de ideología, sea religiosa, política, preconcepto técnico, todo. Uno tiene que liberarse de todo eso y dejar la cabeza fresca, porque si no, es difícil. Cuando uno se queda con un objetivo, ya estás como un caballo que tiene unas orejeras, ¿no? Entonces, es como que no ves el entorno. Estás ahí y entonces ves para adelante nada más, porque te dijeron que mires para adelante. Uno lo que tiene que hacer es sentirse libre y mirar para todos lados. Es algo así como decir, bueno, yo todos los días voy a la facultad por este camino. Entonces, bueno, lo que vos vas a conocer es solamente ese camino. Pero ¿qué pasa si agarrás otro camino? Independientemente si tardes más o menos, pero ya ves otra cosa. Entonces, si todos los días vas por un camino diferente, vas a tener un montón de cosas que viste y aprendiste que decías, mira vos los diferentes caminos que tengo para ir a la facultad. Es una pavada lo que te digo, pero es un ejemplo, ¿no? Entonces, si uno hace siempre lo mismo, y bueno, lo más probable es que te equivoques, porque lo vas a hacer por costumbre o porque lo hizo otro.
pero quizás no se aplica para lo que vos querés hacer. Nosotros el año pasado, a mí me tocó la responsabilidad de armar un grupo para viajar a Alemania y en el año, digamos, 2010, fines de 2017 se hizo una convocatoria para juntar alumnos para ir a un viaje de estudios que se hizo en enero de 2019. Entonces, yo junté a 25 alumnos de 6 especialidades diferentes de ingeniería y los metí en un objetivo común, que era desarrollar una impresora para tejidos vivos para hacer bioprinting, para hacer órganos o piel, hueso, ¿no? Usando una impresora 3D. Y claro, eran alumnos que eran alumnos de grado, no de posgrado, y que no tenían ni idea, aparte no se conocían entre ellos, salvo 2 o 3 que eran de la misma especialidad, pero en realidad el desafío era armar un grupo que sea coherente, que estudiaran todos el mismo tema. Bueno, eso empezamos a trabajar en abril de 2018 con esos grupos, de los 25 quedaron 15, que fueron los que viajaron, y no solamente que aprendieron el tema, se pusieron a trabajar todos desde 6 puntos de vista diferentes de la ingeniería a resolver un problema común y con visiones diferentes. Escribimos un libro y fuimos a Alemania a visitar 6 universidades donde fueron muy bien recibidos porque habían demostrado que habían estudiado el tema y encima con el libro que escribieron, porque lo escribieron ellos, el libro, demostraron de esa manera cuánto habían investigado. Les aclaro que ese libro está siendo usado en Alemania, donde cuando va un nuevo doctorando le dan el libro nuestro porque vimos a la problemática del bioprinting la vemos desde 6 puntos de vista diferentes. Desde mecánica, química, de informática, de electrónica, y industrial y no me acuerdo qué otro más, y bioingeniería. Entonces, esos 6 puntos de vista están planteados ahí en 12 capítulos, creo que tiene el libro, donde fuimos mostrando cómo se iban mezclando los diferentes puntos de vista y bueno, hemos logrado entender el problema de bioprinting. De hecho, hoy transformamos eso en un grupo de investigación formal en la facultad, ¿no? El grupo de bioprinting. Quiere decir que se puede hacer trabajos interdisciplinarios, porque yo creo hoy que los problemas son mucho más complejos que la visión que puede tener uno solo. Entonces, cuanto más abiertos de cabeza estemos y donde seamos más permeables a recibir información de otros puntos de vista, vamos a lograr mejores proyectos. Así que creo que esta interacción de ustedes los industriales con los electrónicos, busquen alguna alianza porque quizás hagan un proyecto mucho más interesante. Así como dijo Ezequiel, les propuso el tema de contar gente, que me pareció muy, muy interesante. Pueden surgir otras ideas. Entonces, abran la cabeza y no se queden encasillados en lo que les dijo un profesor, ni siquiera Sanabria, ¿no? Entonces, todo eso es información y uno tiene que nutrirse de todo y llegar a su propia conclusión. Pero con un razonamiento. Yo lo que sí les pido es que háganme caso, sigan esta metodología que yo les voy a enseñar, porque no se van a equivocar. La probabilidad de equivocarse va a ser muy chica, porque todo lo que han tenido que estudiar previamente fue tanto que raro que se puedan equivocar. Entonces, van a entender el problema donde se están metiendo, cuáles son los pros y los contras, las ventajas, las desventajas, el famoso FODA, ¿no? Las fortalezas y las debilidades del proyecto. Entonces, todo eso es lo que los va a hacer entender a dónde se están metiendo. Y cuando están metidos en el problema, rápidamente se van a dar cuenta qué variable es la que se les está yendo y la pueden corregir. Y si el proyecto se les está yendo de viaje y no pueden controlarlo, abortan en ese momento, pero pierden la menor cantidad de plata posible. Si no, es una deuda gigantesca que no van a poder pagar. Entonces, esta visión de hacer una startup
Diferente a que si fuera Toyota o Coca-Cola, que ponen una línea de producción y si funciona, funciona, y si no, no pasa nada. De esta manera, uno va a cuidar mejor la inversión y va a poder cuantificar muy bien cuáles son sus costos y cuál es el precio de venta y cuánto sería la utilidad, el famoso valor actualizado neto y la TIR del proyecto. Pero todo eso va a surgir de una metodología que es la elaboración muy precisa del anteproyecto. Si uno tiene muy claro qué es lo que quiere hacer, es difícil que se equivoque. Pero tiene que tener muy claro y abrir la cabeza y escuchar alternativas diferentes. Porque quizás alguna de esas le da una idea que lo transforma en una innovación disruptiva a mi proyecto. Bueno, escucho más opiniones. Hablen, por favor. No se queden callados. Bueno. No sé cómo acompañar lo que usted comenta, por lo menos sí compartir, por ahí tiene sentido, compartir el hecho de que yo estoy trabajando justamente con un investigador en biología, un doctor en biología que hace investigación, que quiso armar un grupo multidisciplinario y me hizo una llamada a la cual yo me presenté y me contrató para ello, porque estamos desarrollando un producto que tiene toda una parte de electroquímica, de estudios de biología, con la parte de mediciones de señales electrónicas y todo eso. O sea, no sé cuánto compartir al respecto, pero bueno, o sea, por lo menos concordar con usted con que sí, con que la parte multidisciplinaria es no solo el tema de resolver cosas complejas, sino además el tema de agregar que el mismo problema puede tener varios puntos de vista distintos del problema, sino además que es, no sé, por lo menos para mí me parece interesante todo lo que aprendí de biología solamente por este proyecto. ¿Sí? Es increíble lo que uno aprende. Eso es lo bueno. Porque si uno se queda encasillado en el IoT, en el chip, en el procesador, en el Bluetooth, en el Zigbee, eso no es nada. Hoy es eso y mañana será otra cosa. Eso no es lo importante. Lo importante es la aplicación, el sistema que yo puedo hacer, que puede dar un beneficio. Y aparte yo quiero hacer énfasis en esto. Nosotros ¿qué es ser profesional? Nosotros, ¿qué somos? Cuando uno se recibe y dice, ahora sos profesional, ¿qué es el profesional? El Estado delega en nosotros, en ustedes cuando se reciban, y nosotros que ya nos recibimos, la responsabilidad de tomar decisiones y no equivocarnos, ya sea un médico, un abogado, un ingeniero, lo que fuera. ¿Está? Quiere decir que la facultad es el medio que el Estado tiene donde capacita y en definitiva garantiza de alguna manera que esa persona cuando le dan el título de médico, de ingeniero, o arquitecto, lo que fuera, ese título le da la responsabilidad por un lado y de otro le da el respaldo que el Estado delega en esa persona para que sea la especialista en ese tema que el Estado se encargó de educar, digamos, ¿no? Entonces, eso es el profesional. Ahora, como profesionales estamos obligados a no equivocarnos. Y eso es lo que uno llama ser profesional. Por ejemplo, un tenista profesional, y se equivoca menos, pero en cualquier partido de tenis entre Nadal y Djokovic o Federer o quien sea, la mitad de los partidos pierden. Entonces, cada game que uno gana y el otro pierde. Quiere decir que por más genio que sean, uno gana y el otro pierde. Digamos que es el juego más injusto del mundo, ¿no? Se matan los dos, pero uno gana y el otro pierde. Entonces, game a game, uno gana y el otro pierde. Entonces, cada pelotita que está en juego, uno es el ganador y otro es el perdedor. Quiere decir que así va a ser nuestra vida, siempre. Cada cosa que encaremos es como un partido de tenis.
Alguien va a ganar, alguien va a perder. Tratemos de ser nosotros los que no perdemos. Entonces tenemos que ser inteligentes, tenemos que ver. Y bueno, en un partido de tenis tenés que sumar varios sets para ganar. Bueno, listo, es el promedio, digamos, de todo tu rendimiento. Esa sería la vida profesional. El amateur, ¿qué hace? Y bueno, agarra una raqueta, le pega más o menos y jugará más o menos, y no importa si gana o pierde, porque no es su objetivo. Esos son los que no son profesionales. Entonces, no comparemos de esos 100 proyectos que empiezan, lo más probable es que no sean profesionales, que el 95% no sean profesionales. Es gente que necesita un emprendimiento. Acá en Vicente López hay un movimiento que armó Jorge Macri, se llama Emprendedores de Vicente López, que les recomiendo que se unan, porque es muy interesante. Empezaron con reuniones de 50 personas, la última había como 2000 y pico de personas, y año a año la hacen, y hay invitados, pero más que nada, en esas reuniones ponen en stands donde le dan asesoramiento gratuito, tanto sea de marketing, de asesoramiento financiero, asesoramiento técnico, a gente que necesita, porque no son profesionales y tratan de alguna manera, zafar de alguna manera. Y conocí a una chica, muy jovencita, que ella estaba casada de jovencita, tuvieron un bebé con un muchacho, y él se fue con otra chica. Esta pobre chica se quedó con un bebé y no sabía nada, no había estudiado, típico de aventurera. Entonces fue a este grupo de Vicente López. Entonces le dijeron, ¿qué sabes hacer? Nada. Entonces durante unos meses le empezaron a dar distintas enseñanzas, hasta que ella descubrió que tenía habilidad en la pintura. Entonces se puso a pintar sobre tela. Entonces cuando empezó a pintar sobre tela se dio cuenta que ella tenía un bebé y que le gustaría vestir al bebé con esa tela que ella pintaba. Entonces ahí le dijeron, no podés ponerle al bebé cualquier cosa, tenés que pintar con alguna pintura que no sea tóxica para el bebé. Entonces ahí la asesoraron a ella para elegir las tintas específicas que no sean de riesgo para el bebé. Entonces empezó a pintar telas con esa tinta para hacer telas para bebés, ¿no? No solo para el de ella, sino para los demás. Y se dio cuenta que ella también podía hacer la ropa para el bebé. Entonces armó un emprendimiento que se llama Mundo Hormiga, que es hacer ropa de bebés con estas tinturas que son naturales y que no afectan al bebé. Y en unos 8 meses más o menos le fue muy bien a esta chica. Vendía por internet, había puesto un localcito acá en Vicente López, y se llama Mundo Hormiga. Entonces, le fue muy bien. Ella descubrió, con ayuda, cuáles eran sus habilidades, y no hizo cualquier cosa, sino que la ayudaron a hacer lo que ella más sabía. Con esto les quiero decir que uno tiene que descubrir cuál es su verdadera vocación y a dónde está metida, y el hecho de ser profesional es no equivocarse. A esta chica la ayudaron profesionales que la orientaron, y ella se transformó, entre comillas, en una profesional de lo que está haciendo, ¿no? de su tela no tóxica para bebés y de la ropita que está haciendo para bebés. Entonces, seamos profesionales, no nos equivoquemos y tratemos de tener la mente muy abierta para aprender cualquier cosa. Yo les cuento, mi primer trabajo formal como ingeniero fue el 1 de abril del 82. ¿No? Yo terminé de cursar en el año 81, yo me fui de viaje y empecé a trabajar en abril, el 1 de abril del año 82.
en una empresa que era de seguridad, que se encargaba de la seguridad de la Casa de Gobierno, del comando en jefe de ejército, de la Armada, ¿no? Estaban en esa onda militar. Pero esta empresa era representante de Apple, entonces yo iba como gerente de service de Apple. Entonces el primer día, el ingeniero, qué sé yo, joven, entonces yo tenía 25 años. Me dice, bueno, listo. Día 2 de abril, yo tenía que entrar a trabajar como a las 7:30 de la mañana, 8, los locos que trabajaban desde temprano. Obviamente yo me levanté, fui a trabajar y no estaba enterado de nada. Abren la puerta y me dice, ingeniero, ¿qué opina que pasó? ¿Y qué pasó? Invadimos las Malvinas. Entonces, qué pavada. Entonces tomaron a mal lo que yo dije, pero bueno, siguen. Bueno, conclusión, Jorge no se equivocó, ¿no? Y acá no me gustaba y me puse a trabajar. A los 2, 3 meses me fui a una empresa de electromedicina que pedía un ingeniero de desarrollo para desarrollar una línea de equipamientos para electromedicina. ¿Por qué? Porque como consecuencia de esa bendita guerra de Malvinas, hubo un embargo tecnológico a Argentina y no dejaban que Argentina importara equipamiento médico. Entonces una empresa se dedicó a diseñar su propia línea de monitores. Entonces me dicen, bueno, dentro de ese concurso que se hizo, bueno, gané yo era el ingeniero de desarrollo. Entonces me dice, bueno, mire, bárbaro, usted tiene que hacer una línea de monitores para neonatología. Entonces no sabía ni lo que era el monitor ni lo que era neonatología. Dice, pero tenemos un problema, estamos en octubre, pero ahora en enero yo tengo que entregar estos equipos porque yo ya los vendí. No los tenía hechos en octubre, no los tenía hechos. Digo, y bueno, vamos a tener que desarrollarlo y venderlo, o sea, transformarlo en producto y venderlo en enero, porque ya me comprometí en entregarlo. Así que yo tuve que estudiar qué era la neonatología. Yo trabajaba con bebés entre 600 gramos y 1,5 kg, eran chiquititos, ¿no? Y tuve que hacer primero un monitor cardíaco. Con eso tenía que sacar la variabilidad del ritmo cardíaco porque me daba la idea de cuánto era la madurez del centro neurovegetativo del bebé, ¿no? Todo esto es difícil, que yo lo había aprendido en un ratito porque me dieron un mes para aprender todo esto, así que tuve que estudiar un montón. Porque no tenía ni idea, tuve que hacer un monitor de respiración, un monitor de presión y de temperatura para ponerlo todo en un monitor y que ese sería el monitor para un bebé recién nacido, chiquitito, prematuro. Así que uno no sabe a dónde, o sea, porque hoy están acá y después no saben qué va a pasar mañana, dentro de la semana que viene o el año que viene. Así que prepárense, entonces, cuanto más libre tengan la cabeza, le van a aparecer las cosas más insólitas. Y más después de este COVID-19, que ojalá no suceda, pero va a haber muchas empresas que van a cerrar, va a haber muchas empresas que van a reconvertirse y vamos a necesitar que haya innovaciones tecnológicas para ayudar a que todo esto vuelva a arrancar. Yo creo que si seguimos en lo tradicional, por ahí no va a haber un camino fácil, para algunos sí, para otros no, pero yo creo que hay que enfocarse en las innovaciones y más ahora. Y tenemos una responsabilidad social como profesionales, ya que el Estado, la Universidad de Buenos Aires nos pagó la educación, yo creo que tenemos que pensar cómo ayudar a la gente que realmente va a estar en problemas, ¿no? Entonces, creo que hay una doble obligación de parte nuestra, es no solamente hacer lo que tenemos que hacer, sino hacerlo bien y pensar en toda esta gente que va a quedar medio mal después de todo esto que está pasando. Así que bueno, yo ya no tengo nada más para decirles hoy y bueno, elijan ustedes el proyecto que quieren que hagamos, si el de medir el peso de la vaca o el otro proyecto de IoT, y a partir del martes que viene ya nos enfocamos al nuevamente proyecto como ejemplo, usando esta metodología, y bueno, la pueden usar para cualquier otra cosa. ¿Qué les parece? Hablen, por favor.
Bueno, yo, Catrina, de nuevo, voy a igual pensar también si hay algún otro proyecto para proponer la próxima, antes de la definición. El tuyo me pareció muy bueno. Está bueno ese proyecto, ¿no? ¿Vos tenés alguna relación con el campo? Sí, yo me crié en el interior, en Argentina, a 500 ¿Dónde? kilómetros en la provincia de Buenos Aires. Es un pueblo de 2.400 habitantes que se llama La Dulce. Está a 60 kilómetros de Necochea y también tengo familia en Tres Arroyos, que también es una zona de campo. Bueno, viví 10 años en el campo, hacía 30 kilómetros para ir al colegio todos los días. Me levantaba muy temprano, así que sí, mucha familia de campo y gente conocida, así que me interesa. Y nada, acá en Argentina es algo que está hace bastante explotando, y hay cosas interesantes para hacer. Y la verdad es que por ahí hay mucha tecnología, pero cara, porque es importada. Así que, bueno, nada, Sí, y ojo, que también hay mucha tecnología inútil, ¿eh? también. No, pero por ahí, no sé, hay no sé, en las cosechadoras, tractores, hay cosas que son increíbles, pero salen millones de pesos y, no sé, por ahí no todos tienen acceso. Hasta puede ser una balanza, algo para medir humedad en un grano, no sé. Yo me acuerdo cuando era chica y veía ese aparatito, eh, era carísimo. O sea, la gente de campo de Argentina no tiene eso. Así que bueno. ¿Sabés lo que hicimos en uno de los proyectos de trabajo profesional? Una lanza, ¿viste? Cuando cosechás el grano, tenés el grano en la tolva y cuando lo llevas al silo, depende del grado de humedad que tiene, tenés una penalidad porque estás entregando agua y no grano. Claro, Entonces, con esa lanza se ponía dentro de la tolva y medía el grado de humedad, de temperatura y humedad que tenía el grano. Eso daba la idea de si la llevabas al silo o lo ponías a secar antes de llevarlo, entonces el productor podía insertar esta lanza, entonces tener una idea de cuánto era en lugar de morderlo, como claro. se hace. Esto le daba más una idea de una medición del porcentaje de humedad que tenía el grano para que sea aceptado en el silo y que no tuviera tanto costo. Mi esposa es de un pueblo de 300 habitantes, del sur de Santa Fe, así que te entiendo perfectamente. Sí, Sí, conozco el tema. buenísimo. Bueno, nada. Entonces, sí, esa era lo que tenía en mente yo para proponer, el peso de las vacas. Está bueno, está bueno. El otro también está bueno, ¿eh? Así que bueno, elijan uno. Decidan ustedes y a partir del martes que viene empezamos a orientarnos, o sea, como un ejemplo de armar un anteproyecto sobre un modelo y se aplica la misma metodología para cualquier proyecto, ¿no? Pero es más divertido hacerlo en tiempo real. Bueno, les agradezco a todos el hecho de haber participado hoy y nos encontramos el martes que viene. Cualquier duda que tengan, ya saben cuál es mi dirección de email, pero ahora yo voy a armar un grupo en Google para que tengamos en ese grupo la posibilidad de poder interactuar a través de ese grupo. ¿Ok? Así que bueno, gracias a todos y bueno, nos vemos la semana próxima. Sí, Hasta porque entonces. ahora no hay. Adiós. Gracias. Hasta la semana que viene. ¿Eh? No, no creo, porque yo ya le dije que la baje.